a lo que nosotros estamos haciendo. Es porque a pesar de tener el conocimiento, no logramos aplicarlo. Y entonces podemos estar aquí un día, domingo, o estar leyendo la Biblia y leer lo que Dios nos está diciendo y decir, qué interesante. O sea, leemos la Biblia como si fuera el periódico, ¿verdad? Como si fueran las noticias. Y no lo leemos como lo que realmente es. Por eso es que Pablo dice, le doy gracias a Dios de que no únicamente recibieron la palabra de Dios, no únicamente escucharon el mensaje, sino que lo aceptaron como lo que realmente es la palabra de Dios. La pregunta para nosotros es, cuando leemos la Biblia, ¿lo recibimos únicamente de forma externa o lo aceptamos como la palabra de Dios? O sea, ¿por qué tenemos tanto problema en obedecer la palabra? Es porque no respetamos lo que ahí dice, no entendemos que es Dios hablando a través de su palabra. Y es como decir, mira qué interesante concepto acerca del matrimonio. Está suave. El esposo, ¿verdad? Trate a su esposa con cariño, guiándolo de manera correcta. El hombre de casa debe liderar espiritualmente la familia. Mira qué suave, qué interesante cómo lo puso Dios, ¿verdad? Pero salimos de aquí y no necesariamente desempeñamos esa función de líderes en casa. Dios nos habla a la pureza sexual y decimos, mira qué interesante. Pero salimos de aquí y vemos cosas que no deberíamos de ver. Venimos aquí y miramos, ¿verdad?, las características de la mujer virtuosa y decimos, mira qué interesante la mujer. ¿Quién fuera así? Pero vamos a casa y no respetamos al esposo necesariamente. Y ese es el problema. Entonces, esta iglesia no únicamente escuchó el mensaje, sino que lo bajó de la mente al corazón y lo estaba viviendo. Y por eso es que Pablo le da gracias a Dios. Y esto es interesante porque Pablo no le dice, oye, tesalonicenses, muchas gracias. No, él entiende quien produce en el corazón del ser humano ese cambio es únicamente Dios. Él dice, Dios, te doy gracias porque no únicamente escucharon tu palabra, sino que la aceptaron como lo que realmente es, la autoridad soberana. Es interesante cuando miramos el Génesis y la creación, que había un desorden en la tierra y Dios a través de su palabra pone orden. Y lo mismo quiere hacer en nuestras vidas, quiere poner orden. Pero queremos seguir viviendo en desorden. A mí algo que me desespera es el desorden. O sea, llegar a casa y mirar que de repente los niños han hecho un desorden en su cuarto y que no pueden ni caminar, está un juguete. No me agrada eso. No sé si alguno de ustedes llega a su casa, su apartamento, y mira un desorden y dice, qué bonito se mira, ¿verdad? No puede ni caminar, o se ve mal cuando los que han tenido la oportunidad de ir a mi casa saben que de repente están en casa y yo empiezo a lavar los trastes porque no me gusta ver el trastero ahí. Bueno, en nuestra vida espiritual deberíamos de querer mantener el orden. O sea, que nuestra vida devocional, con nuestra relación con Dios, esté formado por la palabra de Dios, por lo que Dios ha dicho, no por el bueno, yo creo, bueno, yo pienso, no, usted no me conoció hace 5 años, yo hace 5 años hacía esto, no, mires, yo me acuerdo. No, el día de hoy, o sea, el día de hoy, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Qué ajustes necesitamos realizar? Isaías 66 dice, Isaías 66, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues, dice, está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de reposo?
Es decir, Dios los está confrontando, ¿verdad? Todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Una pregunta para nosotros es: ¿somos humildes ante la palabra? Es decir, ¿nos damos cuenta de quién está hablando? A mí me impresiona ver, ¿verdad?, que el día domingo estamos aquí, estoy predicando y alguien está volteando a ver la pared a ver qué hay. ¿Qué tienes que andar buscando ahí? Me cuesta mucho trabajo ver que estamos exponiendo la palabra y hay quien se está riendo con la persona que está a un lado. O sea, es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos actuar de esa forma? ¿Cómo podemos ser tan fríos, tan orgullosos de decir, bueno, es Dios hablando, pero yo tengo otra cosa en mi mente, ¿verdad? Entonces Dios dice: a pesar, dice, de que yo he hecho todo, los cielos, la tierra, yo voy a mirar a este, y no es que al otro no lo va a ver, es que esta mirada es con su favor, es con su bendición, es con su respaldo, es con su protección. Y entonces por eso es que, a pesar de que todos escuchamos el mismo mensaje, hay quienes avanzan más que otros. La palabra es la misma. Dice: el que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla. O sea, deberíamos de leer la palabra y temblar y decir: ay, no, o sea, necesito cambiar. Necesito ajustar esto en mi vida. Estoy viviendo en desobediencia. Ahorita Nefi en los puntos de oración oró por algo que es muy importante. Cuando leemos la historia del hijo pródigo nos enfocamos en el hijo pródigo que fue y desperdició todo el dinero, pero el que estaba en casa nunca disfrutó de lo que tenía. Si bien físicamente estaba con el padre, espiritualmente no tenía una relación con el padre. Eso nos puede pasar a nosotros. Dice: pero a los que escojan sus propios caminos y se deleiten en sus pecados detestables, yo no les aceptaré sus ofrendas. El pueblo de Dios se había acostumbrado a llevar las ofrendas y creer que con eso ya era suficiente. En nuestros tiempos hay muchos cristianos que están buscando qué es lo menos que pueden hacer. O sea, como cuando uno estaba en la escuela y decía: ya con que pase de panzazo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de esa expresión? O sea, no le hace con que saque 6, pero ya con que pase. Y el pueblo de Israel decía: bueno, ya llamamos las ofrendas, o sea, ya que se dé Dios por servido, ¿verdad? Dice Dios: yo no los voy a aceptar, yo hice todo. Dice: cuando tales personas sacrifiquen un toro, no será más aceptable que un sacrificio humano. Cuando sacrifiquen un cordero, será como si hubieran sacrificado un perro. Cuando traigan una ofrenda de grano, dice, igual sería que ofrecieran sangre de cerdo. Cuando quemen incienso, será como si hubieran bendecido a un ídolo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Dios está diciendo: yo veo más allá que tu ofrenda. O sea, yo veo mucho más allá que lo que tú muestras exteriormente. Y por eso es que en los primeros versículos dice: hey, yo voy a ver al humilde, al contrito, al que tiembla ante mi palabra. No al que se muestra como que tiene una relación con Dios. Entonces, este pueblo de Tesalónica habían escuchado el mensaje y habían comenzado a hacer los cambios. De hecho, en Jeremías me encontré un pasaje y quiero compartir 2 o 3 historias que veo que es interesante cómo muchas veces nosotros nos podemos acostumbrar a escuchar la palabra de Dios y no hacer algo, y no actuar en consecuencia. En Jeremías capítulo 44, si lo podemos buscar, Jeremías es el siguiente libro en sus Biblias, después de Isaías.
En este punto, el pueblo de Dios ha sido ya llevado cautivo. Ya no es aquella nación bendecida, respaldada, con un rey independiente. Ya Sedequías ha sido llevado cautivo. Y en el versículo 15 dice: entonces todas las mujeres presentes y todos los hombres que sabían que sus esposas habían quemado incienso a los ídolos, una gran multitud de todos los judíos que vivían en el norte y en el sur de Egipto, le contestaron a Jeremías. Aquí vamos a escuchar la respuesta al mensaje que Dios ha dado a través de Jeremías. Después de que Dios ha hablado a través de un profeta, uno esperaría que el pueblo dijera: claro que sí, Señor, lo que tú nos digas. Versículo 16, fíjate lo que ellos dicen: no escucharemos tus mensajes del Señor. Haremos lo que se nos antoje. Quemaremos incienso, derramaremos ofrendas a la reina del cielo, tanto como nos guste. Tal como nosotros, nuestros antepasados, nuestros reyes, funcionarios han hecho siempre en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Es decir, el pueblo de Dios había perdido totalmente su identidad. Y ellos dicen: nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos dé la gana. Vamos a seguir teniendo ídolos. Así lo han hecho nuestros reyes, nuestros funcionarios. Eran incapaces de darse cuenta que estaban siendo llevados cautivos precisamente por eso. Y habían confundido la misericordia de Dios con la bendición de Dios. Es decir, muchas veces nosotros nos confiamos porque hemos vivido en desobediencia y nada trágico nos ha pasado. Y entonces decimos: bueno, Dios está bien conmigo, ¿verdad? No es necesariamente eso. Es su misericordia. O sea, es por eso que no viene lo que debería de venir a nuestras vidas, a pesar, ¿verdad?, de nuestra infidelidad. Versículo 19 es una parte que me llama la atención, porque dice, es un comentario extra de las mujeres, y dice: ¿acaso crees, dice, que quemábamos incienso y derramábamos las ofrendas líquidas a la reina del cielo? Hacíamos pasteles con su imagen sin el conocimiento y la ayuda de nuestros esposos. Es decir, ellos dicen: vamos a hacer lo que nos dé la gana, vamos a seguir entregados a la idolatría. Y luego las mujeres dicen: por cierto, Jeremías, no creas tú que nuestros esposos no sabían. Bueno, a mí eso me dio miedo. Es decir, estas mujeres estaban diciendo: nosotros tenemos ídolos y nuestros esposos lo saben y no han hecho nada por corregirnos. Entonces, versículo 21 es la respuesta de Jeremías. ¿Acaso piensan, dice, que el Señor no sabía que ustedes y sus antepasados, sus reyes y funcionarios y todo el pueblo quemaban incienso a los ídolos en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Es decir, Jeremías dice: Dios sabe, pero Dios está extendiendo una invitación al arrepentimiento. Entonces, esa es la diferencia entre escuchar el mensaje y llevarlo a cabo. Nosotros podemos tener el conocimiento, pero podemos omitir la obediencia. Podemos creer que con saber X o Y mandamiento ya estamos bien con Dios. Por eso es que Santiago dice: hey, no sean únicamente oidores, no se engañen, sean hacedores de la palabra de Dios. Nuestras vidas son guiadas por lo que creemos, sea verdad o sea mentira. Es decir, si alguno de nosotros cree que su sabiduría es más alta que la de Dios
y por eso actúa como actúa, va a ser guiado por ello. Si alguno cree que lo que la palabra de Dios dice está por encima de su entendimiento, va a ser guiado por la palabra de Dios. La pregunta para nosotros debería de ser: ¿por qué estamos siendo guiados? Es decir, ¿qué tanto de lo que hay en la palabra de Dios podemos encontrarlo en nuestras vidas? O sea, que la manera, por ejemplo, a los hombres, la manera, hombre, que tú estás liderando en casa es bíblica. O sea, no tienes nada que esconderle a Dios. Porque Jeremías está diciendo: hey, yo sé. A las mujeres están siendo esa mujer virtuosa. A los hijos están siendo esos hijos obedientes que la palabra de Dios les dice. A las personas que están solas están cumpliendo ese propósito que Dios tiene para ustedes en esta etapa de su vida. Porque luego empezamos con bueno, yo creo, yo pienso, a mí se me hace, y con eso hacemos a un lado la palabra de Dios. Entonces, esta iglesia en Tesalónica se habían distinguido por haber recibido la palabra de Dios. Ahora, quiero que veamos, porque aquí dice que la palabra actúa en los que creen o en los creyentes, dice otra versión. Santiago 1:18, por favor. Porque aquí vemos que la palabra de Dios nos salva. Dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Es decir, cuando una persona es salvada, es a través de la palabra. Es cuando escuchamos el mensaje de salvación. Es cuando experimentamos ese cambio, ese arrepentimiento en nuestros corazones. Pero eso no debe de ser producido por luces o un teclado o algo de fondo. Es por la palabra. También la palabra nos santifica. Juan 17:17 dice Jesús: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y ese es el proceso entre el momento en que fuimos salvos al momento que vamos a estar delante de Dios y que vamos siendo moldeados o formados a la imagen de Cristo. Este proceso de santificación implica que recibamos la palabra de Dios, mejor dicho, que la aceptemos como lo que es la palabra de Dios. No un comentario más, no una idea más, no, bueno, pues voy a ver si lo obedezco o no. Entonces somos santificados, o el carácter de Cristo es formado en nosotros por la palabra. No es por escuchar alabanzas, ni tampoco por ir a retiros, es por la palabra, o debería de ser por la palabra. Primera de Pedro 2:2 dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Es decir, que experimenten al máximo lo que significa ser creyentes. Entonces, esto es madurez. Entonces Pedro está diciendo: hey, como niños recién nacidos, deseen, busquen la palabra de Dios para que por ella puedan madurar. Y no seamos, ¿verdad?, como niños espirituales. La palabra de Dios también nos libera. Juan 8:31 y 32 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando hablamos de libertad, estamos hablando de la libertad de las mentiras, ¿verdad?
Ahora es muy común ver estas personas que salen en YouTube y que de espíritus no sé qué, salte fuera y te amarro y te desamarro y te hago libre y cosas así. Pero cuando tú abres la palabra de Dios y tú tienes cierta manera de pensar y te das cuenta que esa manera de pensar no corresponde a la palabra de Dios, bueno, ahí tenemos que tomar la decisión que tomaron los tesalonicenses, que es aceptar la palabra de ellos como palabra de Dios y hacer el cambio y hacer a un lado las ideas que nosotros teníamos. Y de esa forma vamos siendo libres de las mentiras, de lo que siempre nos habían dicho, de lo que siempre creímos. Y es que Dios a través de su palabra quiere librarnos de esas mentiras que nosotros hemos adoptado como verdades y que están afectando nuestra vida y la de aquellos que nos rodean. Es interesante cuando miramos la historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios, que después de haber matado a Urías, se recordarán la historia, espero que sí se ubiquen, Dios a través del profeta Natán le dice, ¿verdad? Yo te libré de Saúl y te hubiera dado más, pero menospreciaste mi palabra. Y luego le dice, como consecuencia, la espada no se va a apartar de tu casa. Hay consecuencias de no obedecer a la palabra. Dios quiere que experimentemos de esa libertad que podemos tener en Él. Pero si convivimos 7 días a la semana con la mentira y convivimos 1 hora con la verdad, pues es difícil para nosotros poder vivir en la verdad. Es difícil poder dejar atrás las mentiras si convivimos todo el tiempo con las mentiras. Entonces, la palabra de Dios nos salva, nos santifica, nos ayuda a madurar, nos ayuda a ser libres, nos perfecciona también. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios nos perfecciona. Me llama la atención, ¿verdad?, que muchas veces creemos que la Biblia solamente son promesas. Y sí, claro, son parte de, pero también nos va a perfeccionar, nos va a enseñar lo que es verdad. Nos va a reprender cuando hay alguna actitud en nuestro corazón que no sea correcto, nos va a ayudar a corregir, nos va a instruir. Recuerden, iglesia, tenemos una gran responsabilidad con las personas que están a nuestro lado. O sea, con la gente con la que trabajamos, con la gente que convivimos, con la gente de nuestra casa. Porque si la gente que nos ve, con la que convivimos, no ve que la palabra de Dios está encarnada en nosotros, somos de mal testimonio para ellos y llevamos confusión a sus vidas. Porque luego ellos empiezan a decir, mira, y eso que es cristiano y mira cómo está. Mira eso que es cristiana y mira cómo anda. Entonces, la palabra de Dios nos aconseja también. Salmo 119, versículo 24 dice, tus testimonios son mi deleite, dice, son mis consejeros. Muchas veces necesitamos un consejo acerca de qué hacer, cómo actuar, cómo conducirnos, cómo vivir. Y probablemente lo estamos buscando en el lugar equivocado. Es en la palabra que debemos de encontrar el consejo para lo que sea que estemos enfrentando o viviendo. También la palabra de Dios nos edifica. Hechos 20:32 dice, ahora dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. El otro, estaba mirando un comentario de una persona que
tiene muchos años en el Evangelio y estaba hablando de cuando tiene problemas o dificultades y dice algo que me resultó interesante, porque dice, cuando todo a tu alrededor, cuando todas las circunstancias se desmoronan, se están cambiando, ¿verdad? Bueno, dice, yo hago una cosa, yo vuelvo a lo único que no se sacude, yo vuelvo a lo único que no cambia, y es la palabra de Dios. Entonces, si vamos a ser edificados, necesitamos ser edificados por algo que no esté cambiando. O sea, la cultura está cambiando todo el tiempo, la gente a nuestro alrededor está cambiando todo el tiempo. Entonces, ¿cómo somos edificados? Bueno, por la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos da esperanza. Salmos 119, 147. Se me levanto temprano antes de que salga el sol. Dice, clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Entonces, por todas estas razones es que Pablo da gracias a Dios, porque los tesalonicenses estaban acostumbrados a escuchar ideas, pensamientos. Era muy común que llegara gente con nuevas ideas. Como en nuestros tiempos es tan común escuchar tantas formas en las que tú puedes ser feliz, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios que actúa en nosotros. ¿Y cómo actúa? Bueno, para empezar nos salva, nos santifica, nos ayuda a madurar, nos edifica, nos da consuelo, nos da dirección, nos da esperanza. Entonces, cuando tú platicas con alguien, es muy evidente darse cuenta si está o no en contacto con la palabra de Dios. Si tú conoces a alguien, ¿verdad?, que dice que es cristiano por X cantidad de tiempo y no es madura, pues es que no ha estado aceptando la palabra de Dios como tal. Si alguien está tomando decisiones equivocadas, es muy evidente que la palabra de Dios no es su consejero. Entonces, esta iglesia estaba siendo elogiada una vez más porque habían recibido la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba actuando en ellos, no porque todo estaba bien. Porque fíjate en el versículo 14 cómo dice, ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Fíjate la siguiente parte, porque también ustedes padecieron, subraya esa palabra, los mismos sufrimientos, subraya esa palabra otra vez, a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron, subraya otra vez la misma palabra, a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, subraya esa palabra, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. Entonces, el segundo punto es la perseverancia en la palabra en medio de las pruebas. Por un lado es la recepción de la palabra, pero por el otro lado es la perseverancia en la palabra en medio de las pruebas, porque estos tesalonicenses desde un inicio habían experimentado de la persecución. Aún el mismo Pablo tuvo que salir huyendo porque los judíos habían hecho una revuelta. Pero a pesar de ello, ellos seguían avanzando porque habían hecho un compromiso con la palabra de Dios. La dedicación a Dios va a generar hostilidad y oposición de parte del mundo. Recordarán el pasaje en Marcos, ¿verdad? 4:16, que dice, estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, dice, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí. Son de corta duración. Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es decir, son aquellas personas que escuchan la palabra de Dios y dicen, mira qué interesante, qué emoción,
Pero cuando nosotros queremos aplicar algo que la Biblia dice, vamos a experimentar presión. O sea, si por ejemplo los hombres aquí, líderes en casa, quieren comenzar a llevar un liderazgo cristiano, van a batallar si no lo han hecho. Van a empezar a enfrentar dificultad. Si la mujer quiere ser esa mujer virtuosa, también va a batallar si el hombre no está en la misma página. Si queremos ser fieles con nuestros bienes, con nuestros recursos, le vamos a batallar, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir, tengo todo el dinero que yo gano, a decir, mira, voy a participar con esta parte para que la iglesia siga avanzando. Si queremos educar a nuestros hijos de acuerdo a lo que la Biblia dice, vamos a enfrentar hostilidad, sobre todo cuando no lo hemos hecho. Si vamos con la familia que no es cristiana y queremos empezar a decirle, mira, nosotros no vamos a hacer esto o aquello porque no agrada a Dios, vamos a enfrentar hostilidad. Por eso mucha gente dice, no, hacemos lo que ellos quieran. En Navidad hacemos lo que ellos quieran. En los cumpleaños, para no tener problemas con la familia, los celebramos como ellos quieran. No hay que tener tema, ¿verdad? Entonces, esta palabra que tropiezan aquellos que enfrentan la hostilidad significa escandalizarse. Es decir, alguien se escandaliza por una convicción, y es lo que te mencionaba ahorita. Si nosotros decimos, mira, la palabra de Dios dice que yo debo de actuar de esta forma. La palabra de Dios dice que yo debo de guardarme, por ejemplo, para nuestros jóvenes. Me voy a guardar hasta casarme para tener relaciones sexuales. Platícale a tus amigos o a tus amigas y vas a ver la respuesta que te van a dar. Se van a escandalizar y decir, ¿qué? No, eso ya no se usa. Si tú le dices a tus amigos, mira, ¿sabes qué? Yo guardo esta parte de mi economía para apoyar en el recurso económico de la iglesia, para que se paguen la renta, se paguen la luz. Ellos van a decir, ¿cómo? No lo hagas. Si el hombre dice, ¿verdad?, a los amigos, mira, yo soy fiel a mi esposa, yo no veo esto, yo no convivo con mujeres, se van a escandalizar. Lo común en nuestros tiempos es que una persona lleva 2, 3 matrimonios, ha vivido una unión libre, tiene un hijo por aquí, un hijo por ahí. Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque no aceptan la palabra de Dios como lo que realmente es. Entonces, este pueblo, estos tesalonicenses estaban siendo elogiados por las pruebas, es decir, era algo bueno. Si tú puedes convivir con alguien que no es cristiano y donde las convicciones están ahí y no tienes un problema, o cediste tú o cedieron ellos. Por eso es que Jesús dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Y el hombre y el padre va a estar en contra del hijo y el hijo en contra del madre. Porque cuando Dios nos alcanza, nos cambia las prioridades, las convicciones. Hay un cambio en nuestro corazón y no podemos vivir como si no fuéramos cristianos. Entonces Pablo les está diciendo, ustedes llegaron a ser imitadores de las iglesias en Judea. A ellos también les pasó lo mismo. Es normal, dice Pablo, que enfrenten oposición por haber recibido la palabra de Dios. Es normal que si tú vas a un lugar, ¿verdad? Y tú, espero, solo escuches música cristiana, ¿verdad? Y alguien tiene la música de otro tipo, pues te sientas incómodo, es normal. Si tú manejas tus convicciones, tus valores de actuar en justicia y todo el mundo es tranza, espero que nosotros seamos distinguidos por no. Pues es normal que sientes oposición. ¿Por qué? Porque el tranza va a agarrar un dinero extra. El que hace las cosas para agradar a los hombres. Por eso es que en Isaías Dios dice, yo voy a mirar a al que tiembla ante mi palabra. No al que, bueno, mientras nadie salga afectado, ¿verdad? No pasa nada. No, es que sí pasa. Porque desobedecer a la palabra de Dios
no tiene que ver con las personas a nuestro alrededor, tiene que ver con lo que Dios dice. De hecho, Mateo 5:10, que lo miramos algunos meses atrás, dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos. Pero fíjate la siguiente parte y subráyalo en tu Biblia: por causa de la justicia. O sea, no confundamos nuestra desobediencia con actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, ellos son perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos, dice, es el reino de los cielos. Bienaventurados. Y fíjate cuántas veces dice bienaventurados. Serán, dice, cuando los insulten, persigan y digan todo género de mal contra ustedes. Y fíjate la siguiente parte y subráyala en tu Biblia: falsamente, por causa de mí. Esta palabra perseguidos es acosar, expulsar, cazar. Y es muchas veces las razones por las cuales la gente a nuestro alrededor, que no son cristianos, no quieren convivir con nosotros. Porque somos aburridos, porque no nos gusta tomar, eso espero. Porque no escuchamos la música que ellos escuchan. Porque muchas veces se sienten incómodos platicándonos de sus pecados. Eso espero. Entonces, obviamente, si tú estás en un ámbito laboral, ¿verdad? Y no tienes los valores que las personas que no son creyentes tienen, pues nos van a hacer a un lado. Pues qué aburrido platicar con él o con ella, ¿verdad? Porque todo es Dios y todo es Dios y todo lo aterriza en Dios. Eso es normal. Eso debería de suceder, debe de pasar. Le pasó a Jesús en Mateo 26:67, cuando le decían: profetízanos, a ver, dinos quién te golpeó. Es normal. Es parte del llamado que Dios nos hizo. De hecho, en Juan capítulo 15, versículo 18, por favor, si lo podemos buscar en nuestras Biblias. Dice: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. No se trata de andar buscando quién nos odie. Se trata de que por simplemente nuestras convicciones van a producir una incomodidad a las personas que no son creyentes. Si tú y yo nos comportamos como creyentes, si la palabra de Dios está actuando en nuestras vidas, ellos se van a sentir incómodos. Versículo 19 dice: si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Te fijas la gente a nuestro alrededor que no conoce a Dios, qué bien se llevan? Porque hablan de lo mismo, piensan igual. Dice: pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Y volvemos a lo mismo para nuestros jóvenes, ¿verdad? Si tú le dices a la gente, a tus jóvenes, a tus amigos, a los que tú crees que son tus amigos, lo que tú crees, mira cómo reacciona. Es muy difícil nadar contracorriente. Es muy difícil cuando toda la sociedad se está alejando y alejando y alejando de Dios. Versículo 20 dice: acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Jesús dice: bueno, si me persiguieron a mí, ¿por qué crucifican a Jesús? ¿Por decir la verdad? Y nosotros pensamos: bueno, ya estando en Cristo, vaya, todos los problemas se acaban. No, apenas comienzan. Y es comenzar a ir contracorriente. Dice: pero todo esto
les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Jesús está diciendo, todos los problemas, todas las persecuciones que ustedes van a enfrentar, el problema es conmigo. Porque el mundo ama lo suyo. El mundo se ama entre sí, de los pecadores. Entonces, salir en contra de eso, pues es persecución. Recuerda esto, Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros en ciertos lugares para hacer la luz y la sal. Pero si la sal comienza a ser pisoteada, ya no sirve para nada. Es decir, cuando tú y yo permitimos que nuestras convicciones sean pisoteadas por la gente a nuestro alrededor, estamos perdiendo el propósito por el cual Dios nos puso ahí. Pedro 4:12 dice, amados, dice, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Es decir, las pruebas, las dificultades no deberían de ser una sorpresa para nosotros. Dice, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, dice, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Pablo les dice a los tesalonicenses, miren, los judíos, ellos mataron a Jesús, ellos mataron a los profetas. Tesalonicenses, lo mismo le está pasando a ustedes. Pero es una muestra al mundo de que ustedes ya no pertenecen al mundo. Entonces dice, regocíjense, ¿por qué? Porque cuando Jesús venga, no vamos a decir, valió la pena. Y esas personas que no conocen a Dios y que creen que se pueden salir con la suya, van a pasar una eternidad separados de Dios en un lugar de tormento, de crujir de dientes. Y nosotros estaremos con Dios para siempre. Por eso es que dice, ¿verdad? Es algo pasajero. Aunque sí es necesario que pasen por diversas pruebas, la prueba va a sacar como lo mejor de nosotros. Dice, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. O sea, lo que tú y yo miramos como lo peor, tengo que batallar con esto, tengo que decirle a mi familia que no voy a celebrar así, tengo que decirle a esta persona que ya soy cristiano, que estas son mis convicciones, y quizá me hacen a un lado, quizá me hacen menos. Lo que para nosotros es dolor, dice, dichosos, son bendecidos, están bien. Dice, ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Cuando tú y yo defendemos nuestras convicciones, Cristo es glorificado. No es suficiente, iglesia, con venir y cantar el domingo. Se escucharon muy bien, va cantando y todo. Pero cuando salimos de aquí y con nuestras convicciones demostramos que somos seguidores, entonces Cristo es glorificado. Entonces la gente se da cuenta, ok, Él no es igual. Ella no es igual. Hay algo diferente en él o en ella. Dice, pero si alguien sufre como cristiano, otra vez, la importancia de entender que el sufrimiento al cual nos estamos refiriendo es por ser cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Así que los que sufren, fíjate, otra vez, conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel y creador haciendo el bien. De hecho, Mateo 5:12, regocíjense, alégrense, la recompensa de ustedes en el cielo es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Entonces, la persecución
Es normal cuando hemos recibido la palabra de Dios. El ir contra la corriente, contra lo que la gente está haciendo, es parte del llamado que Dios nos ha dado, es parte de esa recepción, es parte de que la palabra de Dios esté actuando en nosotros, porque ya no podemos ser iguales, no podemos hablar, pensar igual, no podemos reaccionar de la misma forma. Entonces, esta iglesia estaba siendo elogiada una vez más porque estaban recibiendo la palabra de Dios. Y esto debe de desafiarnos a nosotros, iglesia, y que cada uno de nosotros pueda reflexionar: ¿estoy recibiendo la palabra de Dios como lo que realmente es? Es decir, ¿está actuando la palabra de Dios en mi vida? O sea, cada vez la palabra de Dios está más en mí, porque a esto fuimos llamados, iglesia. No pensemos, ¿verdad? Como le decía hace un momento, hablando de la época escolar, no pensemos en decir, bueno, ya con que pase de panzazo, ¿verdad? Sino decir, ¿sabes qué? Quiero experimentar de todo lo que hay en Cristo. Quiero experimentar de todo lo que hay en la palabra de Dios. Quiero poder estar delante de Dios un día y decir, Señor, mira, hice lo que estaba a mi alcance. Y que Dios realmente nos puede decir, mira, bien hecho, siervo fiel. No arriesguemos a que escuchemos, nunca te conocí. Porque lo primero que hace la palabra de Dios es salvarnos. Y si la palabra de Dios nos salvó, la palabra de Dios nos va a santificar y nos va a madurar. Y si no hemos experimentado ni santificación ni madurez, muy probablemente es porque no nos salvó primero. Por eso estos tesalonicenses fueron elogiados. Y eso lo miramos en los primeros versículos del capítulo 1, ¿se acuerdan? La obra de fe, el amor, la esperanza, el compartir, el ser imitadores, el ser un ejemplo. La palabra de Dios va a traer persecución, pero eso es una muestra de que estamos en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque a través de tu palabra podemos conocerte, y también a través de tu palabra, Señor, nos muestras nuestra condición mientras estamos alejados de ti. Esta mañana te pedimos que cada uno de nosotros pueda reflexionar acerca de cómo estamos recibiendo la palabra, Señor, o si la estamos recibiendo en nuestros corazones, si las estamos aceptando como realmente es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, no únicamente oidores olvidadizos, sino que todos los días podamos tener esa expectativa de querer abrir la Biblia, conocerte a ti, conocer los planes que tú tienes para nosotros. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tu palabra no regrese vacía, sino que cada uno de nosotros pueda reflexionar cómo está su vida de obediencia. Que tu Espíritu Santo nos ayude a ver cuáles son esas áreas en las que no hemos rendido totalmente nuestra voluntad a ti, Padre. Y que podamos hacer los ajustes y los cambios, que tú nos capacites, Dios, a ser una iglesia que verdaderamente es luz y sal. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, iglesia, le damos gracias a Dios.